jesuitas, sociedad secreta, engaña al 99% del cristianismo. Voy a mostrarte cómo una sociedad secreta que fingía seguir a Cristo engañó a casi toda la cristiandad. Cuando la profecía bíblica expuso a cierto poder como el anticristo, no solo lo negaron, sino que contraatacaron. Enviaron a sus propios miembros de la sociedad secreta, los jesuitas, disfrazados de protestantes e incluso de judíos, para distorsionar la verdad y desviar la atención de la gente hacia otro lado. Y casi todos, incluso hoy en día, cayeron en la trampa. Ahora, rápidamente, estamos hablando de una entidad religiosa, no de los verdaderos y amorosos seguidores de Jesús que forman parte de ella. No es un ataque contra ellos. Los amamos y respetamos. Solo estamos hablando de un sistema falso de adoración, tal como lo describe la profecía bíblica. Así que es el sistema, no las personas. Bien, vamos al grano. Entonces, ¿cómo intentaron realmente desviar la culpa de la Iglesia Católica? Entonces, Roma tuvo que contrarrestar la reforma protestante, que realmente comenzaba a exponerla, y una de las cosas que hizo para lograrlo fue que, en el Quinto Concilio de Letrán, en diciembre de 1516, en realidad se prohibió estudiar cuándo aparecería el anticristo. De hecho, prohibieron estudiar las señales o las épocas del juicio y del anticristo, y cuándo vendría el anticristo. Pero en realidad lo que vemos con los jesuitas es, en la Contrarreforma vemos que ocurren dos divisiones. Tenemos a Alcázar introduciendo el preterismo y luego tenemos a Rivera y Lacunza introduciendo el futurismo. Y quiero mostrarles lo que esto provocó en la comprensión del poder del anticristo en los 1260 años que se mencionan en la profecía bíblica. El historicismo había identificado esos 1260 años como la Edad Media hasta la Revolución Francesa, desde 538 hasta 1798, iniciando con el Código de Justiniano que declaraba al Papa como cabeza de todas las iglesias y el Código de Napoleón que puso fin a la supremacía papal. Pero Roma dijo, no, vamos a prohibir eso y a decir que no es correcto. Necesitamos desalentar ese tipo de pensamiento. Vamos a introducir ya sea el preterismo a través de Alcázar o el futurismo a través de Lacunza. Ahora el preterismo veía los capítulos 1 al 11 de Apocalipsis y los describía como referentes a los judíos y la destrucción de Jerusalén por los romanos, enfocándose realmente en la Roma pagana. Así que el anticristo es identificado como el César Nerón y el periodo de juicio. Todas esas profecías ocurrieron hace miles de años. Todo eso está muy en el pasado. Ahora, a Roma no le importa de qué lado te pongas. Puedes aceptar el preterismo o el futurismo, siempre y cuando quites el enfoque de ella. A ella no le importa. Y por eso hay muchas personas hoy en día que toman cualquiera de los dos lados. Pero aquí tienes a Rivera, quien fue un doctor jesuita en teología e introdujo esta idea de que el anticristo, un solo individuo, perseguiría y blasfemaría contra los santos de Dios, reconstruiría el templo en Jerusalén, aboliría la religión cristiana, negaría a Jesucristo, sería recibido por los judíos, fingiría ser Dios, mataría a los dos testigos de Dios y conquistaría el mundo. Suena muy similar a lo que los evangélicos enseñan hoy en día. Hay una buena razón para eso, porque adoptaron esta idea de Roma. Manuel Lacunza escribió este libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, y puedes ver ahí mismo, compuesto por Juan Josafat ben Ezra. De hecho, lo escribió bajo el seudónimo de Rabí ben Ezra. Y así, para poder enmascararse y protegerse mejor, lo escribió bajo el seudónimo de un judío. Espera. Entonces, básicamente, esto era un jesuita... ¿De quién hablamos? Los jesuitas estaban tratando de infiltrarse en la iglesia protestante. Esto no es decir, soy un jesuita, todos, soy un católico romano, he venido a hacer esto. Ellos dicen, soy protestante. ¿Verdad? Es todo un juego de engaños. Lo es. Es tan interesante. Scotty, quien como sabes es uno de los miembros de nuestro equipo, una vez fue a una iglesia protestante, una iglesia cristiana. Fue en sus años más jóvenes. Apenas estábamos empezando a regresar al cristianismo y él estaba en los servicios y alguien fue contratado. Creo que era un pastor de jóvenes o como un pastor asociado y empezó a notar que los servicios empezaron a cambiar. Empezó a volverse más bullicioso, más ruidoso y la Biblia quedaba más de lado, ¿sabes? Y entonces esto es como en el área de Los Ángeles. Él se muda de Los Ángeles. Años después recibe una llamada de alguien que le dice, oye, ¿recuerdas a ese tipo? Sí. Así que él estuvo allí durante años. La iglesia fue decayendo y luego un día uno de los miembros de la iglesia fue invitado a ir. No sé por qué estaban allí. Fueron invitados a ir a un servicio católico. Supongo que conocían a alguien que les dijo, ¿vendrías conmigo a algo? Así que van y dicen, espera un momento, ese es el mismo tipo. Ese es el sacerdote era literalmente el mismo tipo que hacía los servicios los domingos, pero en su antigua iglesia, a la que Scotty asistía en ese momento, también era el pastor. Ajá. ¿Por qué sería eso? Ajá. Quiero decir, no sé si era un jesuita, pero a mí me suena muy jesuita. Así que, para la gente que dice que esto ya no pasa y como tú dices, están disfrazados. Sí, y de hecho alguien escribió a mano ahí a la derecha, Lacunza, aclarando de dónde proviene este libro, porque en realidad no lleva su nombre, pero ese es el tipo de cosas que hacían.
Y, sabes, aquí en el texto puedes ver claramente esta idea del futurismo, donde él habla de tal manera que los resucitados y los que reinaron con Cristo, de los que aquí se habla, no son solamente los decapitados o los mártires, sino también expresamente aquellos que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron su marca en la frente o en las manos, de todo lo cual se habla en este capítulo del Apocalipsis. Hablando de Apocalipsis 13. Pero de ello se sigue, evidentemente, que el misterio de la primera resurrección de la que estamos hablando debe ocurrir no antes, sino después de la bestia. Entonces es un misterio que no es ni pasado ni presente, sino muy futuro, ya que la bestia, que según la confesión de los intérpretes es el anticristo, aún está por venir. Ajá, futurismo. Exactamente. Entonces este anticristo futuro. Ahora, la triste realidad es que aquí tenemos a algunos de estos protestantes que lo aceptaron. Tienes a Edward Irving y a John Darby, quienes ayudaron a traducir esta obra de Lacunza al inglés, la llevaron a Estados Unidos, y puedes ver cómo se fue infiltrando. Otra persona involucrada aquí fue Margaret MacDonald, una joven escocesa de 15 años, miembro de la congregación de Edward Irving, quien tuvo visiones en 1830 que incluían un rapto secreto de los creyentes antes de la aparición del anticristo. Ella informó a Irving sobre sus visiones y asistió a conferencias de profecía que comenzaron en Dublín en 1830 en el castillo de Powerscourt, donde él promovió tanto el futurismo como el rapto secreto. Entonces... ¿De aquí es de donde viene el rapto secreto? Sí. ¿Eso creen cristianos? Sí. Entonces, espera, estos... Yo pensaba que la gente, los cristianos que creen en el rapto secreto, simplemente estudiaban la Biblia y decían, bueno, esto es lo que significa, así es como lo interpretamos. Pero ese es su origen, es una persona. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué? Bueno, y sabes que la triste realidad de esto es que la gente no se da cuenta de que el diablo es igual de capaz de ofrecer señales y prodigios falsos que, ya sabes, pueden engañar a las personas. Y tristemente, ya sabes, tenemos individuos como este que, ya sabes, no estaban poniendo a prueba estas visiones. Ajá. Con la Biblia. Sí, la Biblia dice, por la ley y por el testimonio. Sí. Si no hablan conforme a estas cosas, es porque no hay luz en ellos.